Muy buenas amigos y amigas de YouTube, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos al quinto vídeo de aprendizaje de programación JavaScript desde cero y para novatos. Bien, para este vídeo lo que vamos a ver un poquillo es la manera que decíamos que nosotros íbamos a pedir los valores que queríamos escribir, por lo cual lo que vamos a hacer es dejar de utilizar lo que sería una variable de valor fijo para empezar nosotros a poner el valor que queremos. Aquí marcamos pues que ahora, como estamos haciéndolo en unos sentidos muy básicos, pues vamos a utilizar dos formas, ¿de acuerdo? Lo primero es decir que las dos formas, eval prompt y prompt, hacen absolutamente el mismo efecto. Y es un poco al gusto personal. Yo personalmente prefiero prompt, pero porque es más corto de escribir. Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejemplos de cómo pediríamos un valor o pondríamos una frase tipo elige un número y nosotros pondríamos un número. O elige una palabra y nosotros pondríamos una palabra. Entonces, para ello, nosotros tenemos que crear una variable como hemos estado haciendo hasta ahora. Por ejemplo, voy a poner var n1. Le damos una igualdad. Aquí, una igualdad. Y ahora es cuando tendríamos que emplear las formas de pedir un valor. Entonces voy a empezar haciendo la primera con eval prompt, ¿vale? Para que se vea cómo se escribiría. Entonces, nosotros escribiríamos eval, abriríamos y cerraríamos paréntesis, y dentro de estos paréntesis escribimos prompt, volvemos a abrir otra vez paréntesis, abrimos y cerramos dentro de esos primeros paréntesis que hemos abierto, y aquí dentro ponemos comillas y ya va a ser la pregunta o la frase, por ejemplo, elige un número, ¿vale? Porque he puesto en E1 un poco refiriéndome a que iba a pedir un número, ¿vale? Siempre decía que lo de las variables pues era aconsejable un poco que las pusiéramos de algún nombre que nos enteráramos qué es lo que estamos haciendo. Y luego aquí en esta comilla final lo que vamos a poner es coma y se abren y se cierran comillas otra vez. Y ya terminaría totalmente la frase en punto y coma. Bueno, esto decir, esta parte de la coma y las comillas realmente no es obligatorio. O sea, si nosotros lo borráramos no habría ningún tipo de problema, funcionaría igual. Estas comillas están hechas para que nosotros escribamos un número predeterminado, en este caso, o una palabra predeterminada, si nosotros lo quisiéramos así. ¿Vale? Y ya una vez hecho la estructura, el eval prompt en este caso, pues ya pues podemos pedir ese valor, pues como hemos hecho en anteriores vídeos, ¿no? Nosotros ponemos un alert, por ejemplo, con n1, ¿vale? El nombre de la variable, y entendemos, ¿vale? Que nosotros cuando pedimos un valor, en el momento que nosotros mediante teclado escribimos un número, por ejemplo el 20, pues ese número automáticamente se va a quedar guardado en la variable que nosotros hemos creado. Entonces vamos a guardar, vamos a actualizar y vamos a ver un poco cómo funciona. ¿Veis? Aquí nos sale el cuadradito con elige un número, ¿vale? Y yo le voy a escribir el 20, ¿vale? En el momento que damos a aceptar, pues me salta el alert con el número 20. Ahora quiero mostrar lo del número predeterminado, ¿vale? Si nosotros escribimos aquí un 10, por ejemplo, pues vamos a guardar y vamos a ver simplemente que nos coge aquí el número, ¿veis? En el cuadro pues tenemos el número predeterminado. Aquí nos sale el 10, que podríamos cogerlo si quisiéramos, ¿vale? En este caso pues nos sale el alert con el 10, o podríamos decir pasamos de este número, ¿vale? Y ponemos el número que nosotros queremos, ¿vale? Y nos saldría el número elegido. Es un poco, yo creo que esto de predeterminado, por un poco que se entienda, es un número, es más bien algo indicativo. Si queremos números, pues pones un número ahí predeterminado un poco para indicar que lo que quieres es que se escriba un número. Y es un poco indicativo. Ahora, vamos a hacer lo que es prompt, ¿vale? Que vais a ver que es lo mismo, ¿vale? Con, perdón, he borrado la T. Vale, con una segunda variable. Por ejemplo, voy a decirle var yo que sé, voy a ponerle, por ejemplo, P1 refiriéndome a una palabra, ¿vale? Por variar un poco en vez de un número, pues ahora voy a pedir una palabra. Entonces vamos a escribir prompt, abrimos y cerramos paréntesis, y voy a poner interrogantes, ¿vale? Para muchas veces que yo decía hacer la pregunta, ¿no? Preguntar el valor, para que se vea que nosotros podemos, pues, poner interrogaciones perfectamente, hacer una pregunta.
Y ahora, para que lo veáis, no voy a poner la coma esta y las comillas para que veáis que el efecto es absolutamente el mismo. Y ahora pues voy a poner un document.write. Lo único que al borrar esas comillas finales, pues no tenemos opción de decir un poco, o sea, de poner una palabra predeterminada en este caso, ¿no? O un número predeterminado si quisiéramos. Y bueno, pues vamos a poner un document.write un poco por variar. Y vais a ver que el resultado pues es lo mismo, ¿no? O sea, yo por ejemplo, pues aquí el 10 lo voy a quitar, le voy a poner un 5, ¿vale? Y me sale el alert con el 5. Ahora me pregunto una palabra y voy a escribir coche, por ejemplo. Y aquí en el document.write pues me sale la palabra que yo he elegido. Bien, para que se entienda un poco mejor la parte que yo decía de que en el momento que escribíamos algo mediante teclado se guardaba en la variable, para entenderlo un poquito mejor, lo que tenemos que entender es que, como decía muchas veces, o creo que lo he dicho alguna vez, ¿vale? Si no lo he dicho, pues quizás sea un fallo por mi parte, no era mi intención. Es decir, que cuando estamos aquí con la programación esta básica que estamos aprendiendo, recordar que lo estamos haciendo de una manera secuencial, o sea, va de arriba abajo el código, ¿de acuerdo? Y es un poco secuencial. Entonces, aquí ahora mismo, como he puesto las variables juntas, que las he puesto así por si alguien se preguntaba si era obligatorio poner una variable y poner directamente el resultado, ¿vale? Y decir un poco que no. Esto es secuencial y como están juntas, pues ahora cuando yo ponga un número no me va a salir directamente el número en el alert, sino que cuando yo escriba un número se me va a almacenar en N1. Cuando yo escriba una palabra se me va a almacenar en P1. Y ya cuando llega aquí a la parte del alert, el document.write, pues lo que se va a hacer es directamente leer el valor que yo he escrito mediante teclado. ¿Qué valor ha almacenado en E1? Pues el número que haya escrito. ¿Qué palabra he escrito en P1? Pues la palabra que yo haya escrito en P1. Entonces, bueno, vamos a guardar un poco, vamos a actualizar pues para que se vea que también funciona efectivamente. En vez del 10, pues mira, vamos a poner un 100, ¿vale? Y como podéis ver, pasa al cuadro siguiente, ¿vale? Ahora mismo se ha almacenado el valor que yo he escrito en la variable N1, que es la que hemos creado, y ahora pues me pasaría a la variable P1, ¿vale? Que es la palabra. Pues voy a poner palmera, por ejemplo, y ya me salta el alert, que es 100, y me salta el document.write, que es la palabra palmera. Y es un poco pues para que se vea que efectivamente guardan los valores que escribimos y cuando nosotros los pedimos, pues nos los da. Vamos a hacer un poco ahora, un poquito concatenando, así se va recordando esto de concatenar. Pues por ejemplo, vamos a hacer un document.write. A ver, document.write. Vale. Vamos a hacer un document.write y pues lo voy a poner en una frase, por ejemplo. Voy a poner, por ejemplo, mi número elegido es... Y recordar que el símbolo de unión, ¿vale? Porque era la concatenación, era la unión de unas cadenas, que era lo que estaba entre las comillas, ¿no? Que decíamos que era el conjunto de espacios, letras, números, símbolos que hubiera aquí dentro, ¿vale? Y lo uníamos con el más, que era la unión de esa cadena con la variable creada. Entonces, pues yo puedo poner, ¿vale? Mi número elegido es más n1, ¿vale? Que es el número que yo haya escrito aquí mediante teclado, ¿vale? Y ahora pues vamos a seguir concatenando. Vamos a escribir otro más, porque lo queremos concatenar con y la palabra elegida es... Volvemos a concatenar con la variable, ¿vale? Donde se ha almacenado la palabra que yo he escrito. Entonces, bueno, como podéis ver, este programilla, así por decirlo, hace lo mismo. Lo que pasa es que luego nos va a concatenar pues el valor de nuestra variable. Vale, voy a volver a poner el 100. Y se va a concatenar, pues eso, va a salirnos la frase del número que yo he elegido con ese valor y la palabra que he elegido con el valor, ¿vale? Que haya almacenado P1, en este caso, que es la palabra. Y bueno, vamos a volver al mismo ejemplo, palmera y el número 100. Y aquí tenemos la frase en el document.write. Mi número elegido es 100 y la palabra elegida es palmera. Y era un poco para que vierais pues lo mismo, ¿no? Concatenando y demás. Luego recordar un poco lo que dije con los operadores básicos, ¿no? Que podemos decir que si no queremos hacerlo todo seguido, lo podemos concatenar, ¿vale? Con un salto de línea
que recordar que iba entre comillas y que era lo del menor, la barra o el slash, br mayor que, ¿vale? Y podía escribir otro document.write si quería, porque igualmente me iba a leer el salto de línea y me lo iba a escribir, digamos, en el mismo espacio, en el tipo página web, ¿no? Que se nos abría esto. Y aquí pues vamos a decir mi palabra elegida. Elegida es, y decíamos más P1. Vale, y era un poco para que lo vierais y recordáramos este detalle por si alguien dice, joder, es que no me apetece escribirlo todo en una línea, ¿no? Pues se puede escribir document.write, podemos usar 2 líneas para escribir tranquilamente para escribir directamente pues 2 frases, ¿no? En este caso. Entonces vamos a poner el 100, voy a hacer el mismo ejemplo, ¿vale? Aunque sea la misma palabra, podéis poner cualquier otra. ¿Veis? Y aquí vemos lo que me refería, que tengo mi número elegido es 100, se lee el salto de línea y en la misma página web, ¿de acuerdo? Pues nos salta mi palabra elegida es palmera. Que era un poco por dar el ejemplo de las 2 maneras de hacerlo. Y bueno, yo creo que aquí vamos a dejar el vídeo. Esto nos puede servir para practicar ejercicios anteriores. Cuando decíamos de dar valores fijos, pues podéis probarlo con las preguntas. Podéis utilizar eval_prom, podéis utilizar prom. Un poquillo podéis poner la variable y un alert directamente. Lo que queráis, podéis hacerlo con varias variables. Así que bueno, un poquillo lo dejo ahí al gusto de la gente y un poco una manera de practicar, ¿vale? Y ya pues el siguiente vídeo vamos a empezar a pasar un poquito al if, al else if y el else, ¿vale? Y un poquito operadores de comparación, pues para que observemos un poquito cómo funciona y cómo los podemos juntar. Y bueno, como digo siempre, pues voy terminando el vídeo, comentarios, lo que queráis, me gusta, no me gusta, críticas constructivas, críticas positivas, todo es bueno y todo es aceptado en mi canal. Así que hasta más ver, amigos.